Bueno, entonces démosle inicio. En este momento estamos compartiendo escritorio, ¿cierto? Bueno, vamos a compartir el escritorio. Compartir el escritorio. ¿Está? No, estoy con la sesión. Ah, bueno, porque como tengo acá no me muestra. Listo. La foto. Bueno, entonces... Bueno, entonces la idea es que iniciamos con la parte administrativa, donde estábamos hablando de todo el proceso de la administración, la planeación, la dirección, la organización, el control, donde pues encontramos toda la evaluación y volver a actuar y tomar decisiones dentro de la organización. También vemos que en la administración y en la empresa existen unos recursos, que esos recursos están divididos en recursos humanos, que es todo el personal que está en la organización apoyando, es el personal de apoyo, el personal que está prestando, en el caso de la parte gerontológica, que está prestando el servicio. Entonces yo creo que ya ustedes cuando hicieron los ejercicios pudieron identificar que en este tipo de centros, en algunos hay, por ejemplo, una enfermera de planta, un médico, que necesitan un administrador, bueno, entonces ahí está el personal que presta el servicio y también el personal de apoyo. Me disculpan un momento, por favor. Acá. ¿Bebida este o este? No, la segunda. Bueno, me disculpan y ya estoy de nuevo con ustedes. Bueno, entonces, estamos hablando que existen, esos son los recursos humanos. Luego vienen unos recursos físicos que la empresa para poder operar requiere. Entonces estamos hablando de toda la infraestructura, el edificio o la casa donde se esté prestando el servicio, todos los equipos, las camas, por ejemplo, si requieren sillas de ruedas, equipos de oxígeno. Bueno, ya ustedes también, vuelvo y les digo, en las visitas que hicieron a los centros pudieron identificar que existen una cantidad de recursos también físicos. Hay también recursos tecnológicos como el software, como los equipos de cómputo y, por último, y que tiene que ver con todos los recursos financieros, que son esos recursos que vamos a necesitar para que todos los otros recursos estén operando. Entonces, yo necesito recursos financieros para poder pagar mi recurso humano, para poder invertir en infraestructura, en todo el recurso físico y en todo el recurso tecnológico. Ahorita, cuando estábamos iniciando, le comentaba a las compañeras que recuerdo que un docente hace muchos años me decía que la contabilidad es como ese cajoncito que tenemos en la casa que nos va a ayudar a organizar nuestras cosas. Entonces, el cajoncito está separadito y en un lado tengo las medias, en el otro lado tengo las camisetas, en otro lado tengo los pantalones y así. Resulta que eso hace la contabilidad, tomar todos esos recursos que maneja la organización, la empresa, y organizarlos. Entonces acá en pantalla estamos viendo un balance, la estructura de un balance. Entonces, si ustedes observan, me dice que los activos son los bienes que la empresa tiene y los derechos también de esa empresa. Cuando estamos hablando de esos bienes y esos derechos, entonces vamos a pensar, por ejemplo, ¿cuáles son los bienes de la empresa? El efectivo, las cuentas bancarias, y eso se convertiría en un recurso financiero, ¿cierto? Se convertiría, no, es un recurso financiero. También entonces hay unas cuentas que por ventas o por actividades ciertas personas o entidades le deben a la empresa. Eso es un derecho. Como observamos acá, eso se convierte en un derecho que tiene la empresa, exigible a esos terceros, que bien sea pues por ventas, por facturaciones que se realicen. Los inventarios
y la propiedad planta y equipo. Esa propiedad planta y equipo también habla de esos recursos físicos de los que estábamos comentando ahorita, del vehículo, del computador, de los muebles, de los escritorios. Entonces, si ustedes observan, en este lado del balance general, cuando estamos hablando pues como de esta contabilidad, vamos a encontrar en qué está invirtiendo la empresa sus recursos. Entonces, recuerdan que hicimos, el último ejercicio que hicimos, que era parte del parcial, era identificar cuáles eran los recursos que tenía cada centro o cada entidad a la que ustedes visitaban, ¿no es cierto? Este fue el inventario que ustedes hicieron. Lo único que tiene diferente es que no lo vamos a dejar simplemente como algo cualitativo, como decir, la organización cuenta con 5 habitaciones, con 10 camas, por ejemplo, sino que ya vamos a empezar a asignarle un valor, porque una de las condiciones de la contabilidad es que debe estar valorada en pesos colombianos, ¿sí? Entonces, ahora el ejercicio que viene es, yo sé que no es fácil y que de pronto no me gustaría pues que entraran a esos centros, más si no trabajan allí, a preguntar cuál es el valor de los activos, cuántos son los recursos que tiene la empresa, pero sí me gustaría que ustedes pensaran que si fueran a montar un centro geriátrico, por ejemplo, o un centro de atención al adulto mayor, ¿qué recursos de esos que ustedes conocieron necesitan? Y empecemos a valorar. Empecemos a valorar cuántos recursos, por ejemplo, podemos invertir, cuántas camas podemos necesitar. Y entonces, cuando eso está valorado, eso se va a convertir en esta primera parte de nuestro balance general. Esta segunda parte, lo que nos va a mostrar es cómo vamos a financiar nuestros activos. Entonces, si estos son los recursos y los bienes y los derechos que tiene la organización, este lado azulito lo que me va a decir es cómo voy a hacer para financiar eso que tengo. Entonces, yo tengo dos alternativas. Con recursos propios, miremos acá que está el capital, que es lo que la empresa dice que le debe a sus dueños. Entonces si por ejemplo es una entidad del Estado, este capital es el aporte que nos realizó el Estado. Bueno. Y los pasivos son esas deudas, porque muchas veces pues necesitamos recurrir a entidades financieras o a préstamos con terceros para poder adquirir todos estos bienes y recursos. ¿Sí? Miremos un balance, un ejercicio. Si ustedes observan entonces, este es el balance general. Miremos que aparecen los activos y las divisiones, que son las cuentas, nosotros las llamamos cuentas. Miren que por ejemplo acá está la caja y bancos, las inversiones temporales. ¿Qué son las inversiones temporales? Cuando tenemos unos recursos que para no tenerlos en efectivo, las depositamos por ejemplo en carteras colectivas, en CDTs, con el fin de que nos generen unos rendimientos mientras requerimos de ese dinero para utilizar. Luego vienen las cuentas por cobrar, como les decía ahorita, son esos recursos que le deben a la empresa. Por ejemplo, cuando estamos cobrando por la estadía de un adulto mayor, cada que estamos cobrando, estamos generando unas cuentas por cobrar y queda acá registrado hasta que esa persona nos cancele ese dinero y luego iría a la caja. Y los inventarios, pues en el caso de la empresa de servicios que serían ustedes, pues no existen inventarios para la venta, pero sí existen unos inventarios como la dotación de sábanas, como el mercado, bueno, entre otros que son consumibles, pero que por control los debemos manejar acá. ¿Me están hablando en este momento? ¿Tienen alguna inquietud? No, es que escucho por allá como... ¿Cómo? Bueno. ¿Quién? Bueno, listo. Entonces, si miramos esa primera parte de los activos, esos son los activos corrientes. Es todo aquello que podemos hacer efectivo en un plazo inferior a un año.
Luego viene lo que les hablaba de los recursos físicos. Entonces aquí tenemos maquinaria, equipo, ahí está pues todo lo de los muebles, enseres, equipos de cómputo, vehículos, edificios, terrenos. Este es un ejercicio pues muy corto, pero la idea es que conozcan qué se incluye en propiedad, planta y equipo. Y hay algo muy importante, y es que sabemos que estos equipos y estos muebles con el uso se van deteriorando y nosotros tenemos que hacer como una reserva para poderlo reponer. Entonces, supongamos que ustedes en el hogar necesitan utilizar una licuadora para poder darle los juguitos a los ancianos. Pero es que resulta que esa licuadora no va a durar toda la vida. Entonces, hay un tiempo, una vida útil que tiene esa licuadora y yo voy a hacer como una provisión, como una reserva, y esa reserva se hace acá, donde dice depreciación acumulada. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a decir, por ejemplo, una licuadora me dura para 5 años. Entonces, cada mesecito voy a calcular cuánto tendría yo que pagar por esa licuadora. Entonces, por eso se muestra esa depreciación acumulada negativa. Entonces, no se les olvide, la depreciación es el reconocimiento del uso de los activos fijos. ¿Sí? Bueno, ya esos serían los activos totales. Y como les decía, esta es la valoración que se le da a todos esos recursos físicos y financieros que tiene la empresa. Pero resulta que todos esos recursos físicos y financieros que tiene la empresa no los consigo con dinero propio. Entonces, si ustedes observan, los activos de esta organización son 263 unidades monetarias, para que no hablemos pues de pesos o de miles, ¿cierto? Pero yo me pregunto, ¿cómo voy a financiar esto? Entonces, del dinero propio podemos decir que hay 131 pesos. Y con préstamo, sí. Ana Carlos, Dime. Sí. ¿Cómo saber a qué se aplica? ¿O es a todos los artículos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo saber a qué se aplica la depreciación? La depreciación se aplica básicamente a los activos fijos, excepto los terrenos, porque un terreno no se deprecia, el terreno al contrario siempre va a valer más. Pero, por ejemplo, un equipo de cómputo se deprecia, los muebles, los vehículos, y todo tiene un plazo diferente en la depreciación. Entonces, por ejemplo, la maquinaria se deprecia 10 años, si tengo una edificación, lo puedo depreciar hasta 20. A ver, en este momento, si podemos ver, pues existen unas normas contables para aplicar la depreciación, pero ahorita viene un tema con unas normas internacionales donde lo que pretendemos es mostrar realmente cuál es la vida útil, por ejemplo, de los equipos, de los muebles. Entonces, muchas veces, si hablamos, por ejemplo, de un equipo, yo puedo decir que un equipo se deprecia a 5 años, pero en realidad yo puedo utilizar el equipo 7, 10 años. Entonces la idea es que la contabilidad también muestre esa realidad. ¿Cuánto será el tiempo que se van a utilizar los equipos? Bueno, ¿queda clara tu inquietud, Claro? Sí. Bueno, muchas gracias a ti. Entonces estamos hablando que todos estos recursos que tiene la empresa son financiados con dinero propio de los dueños de la empresa y con dinero de terceros. Entonces, si ustedes observan, ¿quiénes son esos terceros? Cuando hablamos de los proveedores o cuentas por pagar, entonces, por ejemplo, supongamos que hay una persona que siempre me vende, ¿qué se me ocurre? El mercado, pero no me lo cobra de contado, sino supongamos que me da un mes para pagar. Ese es un proveedor, ¿sí? Que el señor que me presta el mantenimiento en el centro y me da un mes también para pagar, ese también se convierte en un proveedor. Las obligaciones bancarias son los créditos pues que yo adquiero para poder hacer todas estas inversiones que encontré en los activos. Impuestos, en este caso, pues normalmente ustedes no tendrían impuestos por pagar. Y las obligaciones, bueno, obligaciones, hipotecas, bueno,
Acá también están los pasivos que tienen que ver con el personal, por ejemplo, las primas, las cesantías que quedan pendientes, por ejemplo, por pagar de un periodo a otro. Bueno, si ustedes observan, los pasivos se clasifican también como pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que los pasivos corrientes son aquellas obligaciones que yo debo cancelar antes de un año. Y los pasivos no corrientes son los que tengo un plazo mayor. Si ustedes observan, me dice que son obligaciones de largo plazo. Por ejemplo, una hipoteca. Entonces, es posible que yo tome un crédito hipotecario para comprar, digamos, la vivienda o el lugar donde va a funcionar el hogar, ¿cierto? Entonces, normalmente esos créditos hipotecarios se pueden hacer a 10, a 15, a 20 años, ¿cierto? Por eso se clasifica como un activo no corriente. Bueno, queda claro entonces toda esta estructura de los bienes, de los recursos que tiene la empresa y su forma de financiarse. Hay algo pues que se me escapaba, y es que ustedes observan que aquí hay una ecuación donde me dice que los activos equivalen a la suma de los pasivos y el patrimonio. ¿Por qué? Porque estos pasivos y este patrimonio lo que están haciendo es financiándome los activos. Entonces siempre la suma de estos dos debe ser igual al total de los activos que tiene la empresa. Hasta ahí quedamos claros. Bueno, listo. Entonces, un balance general lo que me va a mostrar es como una fotografía de la empresa a una fecha determinada. Me va a decir qué recursos tiene, cómo se financiaron esos recursos, pero si yo quiero mirar esa fotografía 2 meses después, con seguridad ha cambiado. Sí, entonces es como una fotico, es algo estático. Ahorita viene algo que es el estado de resultados. En el estado de resultados no me va a dar como algo estático, sino que si ustedes observan tiene una fecha inicial y una final. Porque es que me está dando cuenta de los resultados de un periodo de tiempo. Por ejemplo, de un año, de un mes, de un semestre. Y cada año, que es el periodo contable, cada año el marcador se pone en ceros y vuelve a iniciar. Entonces me va a mostrar cuáles fueron los resultados de la empresa. ¿Resultados en cuanto a qué? En cuanto a ingresos y gastos. Si ustedes observan, esta empresa tiene unas ventas que en el caso de un centro gerontológico, por ejemplo, no estaríamos hablando de ventas, estaríamos hablando de unos ingresos por servicios. Entonces aparecen unos ingresos, en este caso ventas, le restamos unos costos directos y esto me va a dar una utilidad bruta. Después de la utilidad bruta vamos a restar unos gastos de operación, de administración y de ventas. Quiero que nos ubiquemos sobre todo en estos gastos de operación, que serían los costos directos que ustedes en los centros encontrarían. ¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser nuestros gastos de operación? La nómina. Entonces la nómina que le voy a pagar al personal de aseo, de mantenimiento, a la enfermera, al gerontólogo, al administrador, etcétera. Todo mi personal estaría dentro de mis gastos de operación. A los servicios públicos, los gastos, por ejemplo, para el mercado, los medicamentos. ¿Cómo? Sí. Ahí cuando estamos hablando de la nómina, no solamente estamos hablando del salario, estamos hablando que cuando yo tengo un empleado, entonces yo a ese empleado le tengo que pagar y le voy a hacer también unas deducciones para aporte a la seguridad social, para las pensiones, para los parafiscales que nos dice María Fernanda. Tengo que hacer una reserva porque yo debo hacerle unos pagos de una prima en junio y en diciembre. Porque también tengo que pagarle unas cesantías por allá en febrero y tengo que hacerle un pago de unos intereses a las cesantías en el mes de enero. Entonces mes a mes lo que voy haciendo es una reservita y voy reflejando todos esos costos de personal con unos gastos de operación, ¿sí? A esos gastos de operación, como les decía ahorita, se suman los servicios públicos, los gastos de mantenimiento, todo lo que necesito para poder prestar mi servicio, ¿sí? Papelería, el mercado, en el caso de ustedes, por ejemplo, medicamentos para los ancianos si lo requieren. La depreciación también hace parte de un gasto de operación que debo incluir. Entonces, cuando yo hago un comparativo
entre los ingresos recibidos y los gastos de operación, voy a obtener una utilidad operacional. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los ingresos de operación de ustedes? Entonces me imagino que los cobros que ustedes van a realizar a las familias del anciano, los dineros que ustedes reciban, por ejemplo, los benefactores, los aportes de entidades, si ustedes reciben recursos del Estado o si ustedes presentan proyectos para recibir recursos, entonces esos serían los ingresos de estas instituciones. Bueno, entonces volvamos a la utilidad operacional. Después de la utilidad operacional, es posible que tengamos otros ingresos. Básicamente, ¿por qué se llaman otros ingresos? Porque no tienen que ver, no tienen una relación directa con el quehacer de la empresa. Entonces, ¿qué no tendría que ver directamente con un centro de atención al anciano, por ejemplo? Los intereses que me paguen a mí porque tengo un CDT, eso no tiene que ver, no hace parte de mi objeto social. Entonces, lo clasifico como otros ingresos. Si, por ejemplo, tengo un crédito y debo pagar unos intereses por ese préstamo, entonces observen que acá están los gastos financieros. Entonces eso se clasifica como otros gastos. Y ahí sí tenemos una utilidad antes de impuestos. Como les decía, normalmente estos centros no tienen que hacer un pago de impuestos, entonces nuestra utilidad antes de impuestos se convierte en nuestra utilidad neta. Esa utilidad neta en una empresa común y corriente lo que hace es que se le entrega, se hace una reserva y se distribuye entre los socios. Cuando yo hago esa distribución, eso se llama pago de dividendos o distribución de utilidades. Pero cuando estamos hablando de una empresa que es sin ánimo de lucro, esa utilidad no se distribuye. Esa utilidad, ¿para qué nos sirve? Para darle crecimiento a la organización. Entonces, si yo no estoy repartiendo esta utilidad, ¿para qué me van a servir estos recursos? Me van a servir para invertir, para generar mayor bienestar, hablando de los ancianos. Entonces, puedo mejorar las condiciones, puedo mejorar los servicios, puedo ampliar la cobertura y la atención que puedo tener. Si, por ejemplo, tengo capacidad para atender 10 ancianos, generando una utilidad, puedo atender, digamos, no 10, 15, ¿sí? Entonces, esa utilidad va a ser nuestra vía de crecimiento y mejorar la calidad de vida de las personas que estoy atendiendo. Claro, sí, para la infraestructura, obviamente. Entonces, quiero ampliar, quiero, por ejemplo, construir otro pabellón, o quiero comprar un vehículo. Entonces, toda esa utilidad que me está generando la organización en ese momento, lo que va a hacer es darme oportunidades de crecimiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Si quieren pueden abrir los micrófonos. Ah, bueno, Zuleima, bienvenida. No te hemos saludado, qué rico que estés por acá. Dice Zuleima, dotación. Dotación. En dotación también, ¿y cuáles artículos no entran en la dotación? Buenas noches. Bueno, claro, para la dotación también, o sea, resulta, cuando estamos hablando de los gastos operacionales, ahí está la dotación. Recuerdan que yo les decía, los ingresos es todo lo que estoy percibiendo por la prestación del servicio, por los recursos que me están asignando. Y los gastos de operación es todo aquello en lo que yo incurro para poder prestar el servicio. Entonces, vamos a dejar planteado un ejercicio que me parece bien interesante y es, pensemos, ¿qué recursos necesito yo? O sea, ¿cuál sería el costo por atender un anciano? Y les propongo que cada uno haga esa reflexión y la subamos al foro. ¿Cuál sería el costo para atender un anciano? ¿Qué necesito? Entonces, no solamente hablemos de elementos físicos, sino que tratemos de valorarlo. Entonces, pongamos un ejemplo. Para yo atender a un anciano, yo necesito una cama, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me valdría una cama con su colchón? Pero si estamos hablando de dotación, yo necesito también conseguir unas sábanas, unas almohadas, un tendido.
unas cobijas, ¿cierto? Supongamos, ¿qué más recursos, por ejemplo, para poder atender al anciano? ¿Cuál sería la dotación de la cocina? ¿Qué medicamentos básicos se requieren, por ejemplo, para esa atención del anciano? También tengo que calcular los servicios públicos. Entonces, cuando estamos hablando de todo aquello que yo requiero para la prestación del servicio, yo lo voy a llamar como un gasto de operación, ¿sí? Entonces, no quiere decir que de la utilidad yo voy a sacar para dotación, porque si estoy hablando de dotación, básicamente estoy hablando de gastos de operación. Hay algo importante y es, supongamos que yo compro sábanas para un año, pero las sábanas no las voy a utilizar de una vez. Cuando yo compro esas sábanas para un año, yo me las voy a llevar. No, aquí no estoy compartiendo. Me disculpan un momentico, les comparto nuevamente el escritorio. Bueno, cuando yo compro, por ejemplo, sábanas para un año, yo a dónde las voy a registrar en inventarios. Y resulta que voy a entregar, por ejemplo, el uso de las sábanas, o hablemos también de los uniformes. Como las compré anticipadamente, los dejo registrados en inventarios. En la medida que los voy utilizando, entonces asigno un juego de sábanas, por ejemplo, a cada anciano, supongamos que son 10, entonces de acá de inventarios voy a retirar esas 10 unidades en valor. ¿Y dónde los voy a reflejar? Ya los voy a llevar como un gasto de operación. El gasto de operación por 10 sábanas, que son las que estoy utilizando en ese momento. Hasta ahí está claro. Sí, profe, hasta el momento para mí está... Casi no te escuché. Carlos y su ley más. Sí, perfecto. Entonces es importante ahí diferenciar, diferenciar esa dotación como gasto de operación o como parte de la infraestructura o de la inversión de la empresa. ¿Queda clara esa diferencia? Y valga, pero quiero que se quede supremamente claro y lo voy a repetir. Entonces, lo que está incluido en gasto de operación es todo aquello que yo requiero para prestar el servicio, ¿sí? Y lo que aparece en los activos es toda la inversión que yo tengo que me ayuda a prestar el servicio, ¿sí? Entonces, que no lo estoy consumiendo, o sea, que no lo estoy llevando directamente al gasto en ese periodo. ¿Cómo? Bueno, listo. Perfecto. Vamos entonces a hablar de estas actividades empresariales. A ver, les amplío acá la pantalla. Bueno, hablando de las actividades empresariales, aunque ya habíamos hablado también, habíamos mostrado esto en la parte de la administración, entonces pensemos un poco qué actividades realiza un centro de atención al anciano. ¿Será que un centro de atención al anciano realiza mercadeo? O sea, atiende un mercado. Obviamente estamos atendiendo un mercado que, aunque no es un mercado común y corriente donde se compra y se venden artículos, sí estamos atendiendo una población que sería nuestro mercado, que son los ancianos, ¿cierto? ¿Cuál sería ese recurso? Ya hablamos también del recurso humano. Cuando hablamos de producción, entonces sabemos que no estamos realizando la producción de un bien o de un producto, pero esta producción para nosotros se convierte en la prestación del servicio. ¿Quiénes serían entonces nuestros clientes? Ya a nivel de centro de atención al anciano no estamos hablando de clientes, sino que estamos hablando de estas personas que estamos atendiendo y las actividades financieras, porque como hemos dicho, la actividad financiera tiene que ver con cada una de estas actividades empresariales, porque es donde vamos a obtener esos recursos para que cada una de estas pueda funcionar de manera óptima. Entonces,
se habla de una maximización de utilidades y ya vimos por qué es tan importante que sea sostenible un centro de atención al anciano, porque si el centro es mal manejado, si ese centro no está generando utilidades, lo que está haciendo es que se está, digámoslo muy artesanalmente, se está comiendo el recurso, el patrimonio, se está gastando ese patrimonio y entonces voy a dejar eso en manos de terceros. En algún momento va a desaparecer. Entonces, nuestra primera responsabilidad social como administradores de un centro es velar por el crecimiento y la permanencia de un centro de estos. Y un centro crece y permanece solo si hay un buen manejo financiero y si estoy maximizando utilidades que me permitan ese crecimiento. Como ahorita ustedes mismos decían, esas utilidades van a ser invertidas en la infraestructura de la empresa, en este caso del Centro de Bienestar del Anciano, entonces es lo que me va a dar ese crecimiento. Entonces, por eso es tan importante utilidades, no porque esas utilidades no se van a distribuir, estamos hablando de unos excedentes, y ese sería el objetivo básico financiero, garantizar un crecimiento con unas utilidades, porque eso va a generar bienestar para las personas que estoy atendiendo, va a generar un bienestar para mis empleados, porque es que estoy también generando empleo, para la comunidad en general, para la sociedad, ¿cierto? Entonces, ese se convierte en el objetivo básico financiero de este tipo de empresas. Sí, es un crecimiento sostenido que va a beneficiar no solo al anciano, sino a una población y a una sociedad en general. Bueno. Acá, pues básicamente, aunque habla pues como de acciones, y ustedes no están en el negocio de las acciones, ¿qué resalto de pronto de esta diapositiva? Es la importancia de la de generación de flujos de caja. Cuando estamos hablando de las utilidades, miramos los ingresos y los gastos, pero resulta que muchas veces esos ingresos los tengo registrados en mi contabilidad, pero así están registrados, no los he recibido porque no me los han pagado, sino que es una factura que ya envié, que ya la realicé y la registré, pero por ejemplo no me la han pagado, pero los gastos sí los he ido pagando y he ido atendiendo todas esas obligaciones mes a mes. Entonces no necesariamente la utilidad que se muestra en mi estado de resultados es mi flujo de caja. Entonces, aparte de tener un balance general y un estado de resultados, es muy importante también tener un flujo de caja, que es lo que me va a permitir identificar cuáles son mis necesidades de recursos líquidos, o sea, de dinero, sí, de dinero fresco, efectivo, ¿cierto? Y ese me va a permitir tomar decisiones, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, empezamos a hablar de unas decisiones financieras. Entonces, por ejemplo, yo decido que quiero ampliar ese centro. Entonces, una política, eso es una decisión de inversión, porque para ampliar el centro necesito construir y ampliar la edificación, necesito dotar esa nueva edificación, por ejemplo, entonces requiero las camas, requiero los equipos de atención, la dotación que requiere como todo el espacio de muebles, y esa es una decisión de inversión. Pero cuando yo decido invertir, como decíamos ahorita, también tengo que pensar cómo voy a conseguir los recursos para esa nueva inversión. Entonces viene una decisión adicional, que es la decisión de financiamiento, donde yo me pregunto si tengo recursos suficientes en la empresa para atender la inversión, o si puedo conseguir recursos con terceros o con entidades financieras para poder cubrir esa inversión. Cuando hablamos de decisiones de dividendos, esto se trata básicamente de empresas que sí distribuyen sus utilidades, pero es importante que ustedes lo conozcan porque pues pueden tener negocios propios o algo así, entonces que conozcan que también la política de dividendos se trata de la distribución de esas utilidades.
Acá básicamente les estaba poniendo pues ejemplos y acá se amplía un poco, donde estamos hablando de esas decisiones de inversión. Entonces, el volumen de los activos que deseamos mantener, lo que estamos hablando ahorita, si vamos a comprar un vehículo, si vamos a invertir en una nueva propiedad, en un nuevo edificio, el plazo que le voy a dar a las personas para que me paguen esas facturas. Entonces, si las personas me van a estar haciendo un pago mensual o si el pago va a ser cada 6 meses, entonces esto es importante definir en mis cuentas por cobrar esa cantidad de inventario. Hay una recomendación importante. Muchas veces instituciones como los centros de atención piensan que porque está muy barato es muy rico comprar mucho, pero resulta que puedo tener unos recursos inmovilizados que puedo utilizar mejor en otras cosas. Entonces no siempre porque está barato debo comprar mucho, porque debo tratar de no tener muchos recursos inmovilizados, guardados, que se están deteriorando y que ese recurso, ese dinero, puedo utilizarlo y optimizarlo de otra manera. Bueno, ya esto también se los había contado, las decisiones de financiación, si es con terceros, con aportes de socios. En esto sí es muy importante que cuando ustedes requieran financiación, ahí sí necesitan una buena asesoría de una entidad financiera, del contador o de un financiero, donde nos hable un poco de cuáles son los costos por esa financiación, cuál es el mejor plazo para financiarnos. Por ejemplo, si yo fuera a comprar un vehículo, pues la idea es que si no tengo recursos para hacerlo suficientes, no me debo embarcar en un crédito de corto plazo, porque es posible que si yo tomo un crédito a 2 o 3 años, no alcance a pagarlo y me vea en dificultades para atender mis otras obligaciones. Entonces es muy importante que cuando yo realice inversiones de largo plazo, digamos un vehículo, digamos una construcción, pues debo pensar en financiaciones de largo plazo que permitan que la empresa pueda ir pagando esas obligaciones sin que se esté afectando el flujo de dinero efectivo, ¿sí? Del flujo líquido de dinero, ¿sí? Entonces es importante que ustedes, cada que piensen en alternativas de financiación, busquen una buena asesoría en cuanto al costo, que es el interés que pagamos por esos créditos al plazo y cuál sería la forma de amortizar. Cuando se van a hacer inversiones, por ejemplo, y tomamos créditos, en algunas oportunidades para ese tipo de entidades hay beneficios. Por ejemplo, que durante el primer año no me vayan a cobrar una cuota, sino que empiezo a pagar a partir del primer año. Eso se llama un periodo de gracia. Entonces hay que buscar la mejor alternativa y el crédito que mejor se ajuste a las posibilidades y a las condiciones del centro, que no lo vayan a poner nunca en riesgo, porque es que es posible que yo muestre utilidades, pero una situación de iliquidez, puede que yo tenga muy buenos activos, pero una situación de iliquidez puede pues llegar al cierre de un centro, porque es que no tengo con qué pagar nómina, y puedo tener un centro que su edificación puede valer miles de millones de pesos, pero si no tengo un recurso líquido para pagar la nómina, para comprar el mercado, pues obviamente no voy a tener forma de prestar ese servicio. Entonces, es muy muy importante tener ese cuidado con ese flujo de caja. Bueno, yo quisiera que me hicieran algún comentario en el momento, para que compartiéramos. Creo que podríamos dejar ahí y programar una reunión nuevamente para continuar con el tema. Puede ser para el próximo lunes, si les parece. Sí, sí. Pienso que podemos hacer igual. Lo programamos, abrimos a las 6, perdón, pues para garantizar que podamos irnos conectando y le damos inicio al encuentro a las 6:30. Sí, está bien, profe. Yo estoy de acuerdo. Para dentro de 8 días a las 6, iniciar 6:30.
A las sí, empezamos a las 6:30, igual de pronto, si no pueden, pues antes, en la medida que vayan llegando, pues se pueden ir uniendo. De todas formas, pues en este momento estamos grabando la presentación y lo que hemos compartido todo este ratico con ustedes, por si en algún momento, pues una compañera no pudo estar presente en ese momento, pueda escucharlo más adelante, o si ustedes quieren retomar, también pueden hacerlo.